Buenos días, don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Pues muy bien. A vuelta con el enfoque del impacto económico, libertades alternativas de transporte, zona de bajas emisiones. ¿Qué pasa en Santa Cruz? ¿Aquí no se regula esto nunca nada? ¿No se hace nada o qué? No, pues fíjese que precisamente mañana viernes, lleva el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz la aprobación inicial del proyecto de ordenanza de zona de bajas emisiones para el municipio de Santa Cruz, ¿no? Me gustaría recordarle a usted y a sus oyentes que ya Vox, el grupo municipal Vox, interpuso un recurso contencioso administrativo que está pendiente de sentencia contra el proyecto de la ejecución de la obra para poder hacer efectiva la zona de bajas emisiones, que lo pusimos precisamente porque nuestro criterio, nuestro razonamiento, que es de sentido común, es, oye, ¿cómo se van a empezar unas obras para poner en marcha una zona de bajas emisiones cuando ni siquiera hay ordenanza de zona de bajas emisiones? Pues precisamente eso es lo que también echaremos mañana, pondremos sobre la mesa al grupo de gobierno, que como es posible que venga la ordenanza con posterioridad a un proyecto de obra que también le digo que ya se está ejecutando, ¿eh? O sea, es decir, ya hay en las calles de Santa Cruz, pues están instaladas los báculos donde van a ir las cámaras, etcétera. A mí yo es que tengo una pregunta y se la dije hace poco y la vuelvo a reiterar, ¿vale? ¿Se han calculado cuánto dinero perderán los comercios del centro de Santa Cruz si se restringe el acceso a los vehículos de los clientes? Mire, mi experiencia, y la experiencia es muy cercana y la tenemos todos con el carril bici. Aquí se hizo el carril bici porque supuestamente es una imposición de la agenda, bueno, de Bruselas como consecuencia de la agenda, de la imposición de la Agenda 2030. Y se hizo pues porque como es una imposición, según ellos, que es una especie de coacción moral, ¿no? Hay que cuidar el medio ambiente y si las consecuencias de hacer el carril bici nadie las plantea ni nadie las piensa. Y fue lo que ocurrió aquí en Santa Cruz. Se hizo el carril bici y la gente empezó a echarse a la calle, sobre todo los comerciantes y los vecinos por los que pasaba el carril bici, porque se eliminaron aparcamientos, pues se eliminaron los cargas y descargas para esos comercios, o sea, para proveer a esos comercios. De repente vieron cómo tenían que los proveedores irse a aparcar 3, 4 calles más allá y por tanto el incremento del coste de ese servicio para esos pequeños comerciantes, ¿no? Aparte de eso, insisto, de haber reducido los aparcamientos, del colapso de principales arterias de Santa Cruz y acabó el gobierno del municipio, Coalición Canaria y Partido Popular, por retirar el carril bici, ¿no? ¿Y por qué ocurrió eso? Porque nadie se sentó a pensar en las consecuencias que tenía implantar o poner un carril bici por la calle Méndez Núñez y por la calle del Pilar, ¿no? Y con esto pasa exactamente igual. Nadie, por mucho de que haya un expediente con una memoria que justifica la implantación de la zona de bajas emisiones, memoria que tenemos muy estudiada desde el grupo municipal Vox y que yo tengo muy estudiada, no existe ese estudio de impacto económico en los vecinos de Santa Cruz, no solo en los vecinos de Santa Cruz, sino en aquellas personas que vienen de fuera de Santa Cruz a trabajar a Santa Cruz. Es decir, no hay ningún criterio para saber cuáles van a ser las consecuencias para poder paliar o prever qué consecuencias negativas pueden tener para los vecinos de Santa Cruz la implantación de las zonas de bajas emisiones, ¿no? Tanto es así que nosotros en el pleno anterior pedimos la paralización de la ordenanza que va a regular las zonas verdes y azules también en Santa Cruz, ¿no? Y lo hicimos precisamente con este criterio. Dijimos, oiga, ustedes están todavía pensando en la zona baja de emisiones. Están ahora estableciendo dónde va a haber zonas verdes y zonas azules. ¿A alguien en este municipio se les ha ocurrido unir una y otra ordenanza para ver cuáles son las consecuencias? Porque de nada me sirve que a mí me ponga me encarezca el aparcamiento en las zonas fronteras con esa zona de bajas emisiones, porque lo que va a ocurrir es que se va a colapsar toda esa zona, ¿no? Por dejar libre la zona de bajas emisiones. No sé si estoy consiguiendo trasladarle el follón No, que hay en torno a la movilidad sí. mal pensada, donde se pone como único objetivo el medio ambiente sin pensar en las consecuencias negativas
que tiene para los vecinos. Don Alejandro, yo es que tengo una pregunta aquí que es que me muerde. A ver, antes de prohibir, ¿qué alternativas reales de aparcamiento disuasorio se han construido? Efectivamente. Yo vengo fuera de la capital, vale, voy ahora y ¿qué es lo que tengo? Vale, y otra cosa, ¿no cree usted que la zona de bajas emisiones es una medida clasista? Que castiga a quien no tiene recursos para comprarse un coche eléctrico o híbrido. Claro. Mire, a la primera pregunta le digo que eso también fue una de las cuestiones que nosotros pusimos en esa moción que llevamos en el último pleno, pusimos sobre la mesa. Y otra de las y nosotros proponíamos alternativas, entre otras, pues aplicar un artículo de una ley canaria que permite que aunque en aquellos solares que aunque el uso pues sea pues para vivienda o para suelo dotacional, pero que sea solar y que no haya un proyecto de obra, el ayuntamiento puede usarlo de forma provisional como aparcamiento, ¿vale? Y Santa Cruz, zona centro de Santa Cruz, está lleno lleno, hay muchos solares y estoy pensando en Ofra. Y estoy pensando en Ofra porque fue nosotros proponer eso y a la semana siguiente, ¿qué hizo el ayuntamiento? Dijo que iba a habilitar el solar que está al lado del centro de salud de Ofra como aparcamiento, ¿no? Que es lo que nosotros llevábamos pidiendo ya, no desde este mes que se debatió esa moción, sino que nosotros eso ya lo llevamos planteando desde el año pasado, desde diciembre de 2025 yo presenté un escrito al ayuntamiento diciendo que, oiga, utilicen ustedes los solares para poner aparcamiento, ¿no? Y bueno, pues nos alegramos de que aunque nos hayan votado en contra de la moción, sin embargo, asuman las ideas de los postulados de Vox. Y respecto a la segunda pregunta, pues sí, a nadie se le escapa que que están cambiando las reglas del juego. Y entonces, un cambio de reglas de juego donde para entrar en una zona de Santa Cruz bastante amplia, ya con un determinado tipo de coche no se va a poder entrar, que es el que la mayoría de personas tienen, pues claro, se convierte en una medida que va a discriminar por la capacidad económica del vecino, ¿no? Aquel que tenga capacidad económica para adaptarse, pues podrá adquirir un nuevo vehículo, ¿vale? Y por tanto que le permita entrar en las nuevas emisiones, pero aquellas familias que son las mayorías en las que no puedan permitirse el lujo de tirar un coche a la basura, que a lo mejor se compraron hace 3, 4, 5 años, y comprarse eso, no van a poder comprarse un coche nuevo que además es mucho más caro que los coches tradicionales, ¿no? Sí. Entonces, pues desde luego ese es uno también de los puntos importantes, ¿no? Si se ha evaluado la capacidad económica de los vecinos de Santa Cruz para poder adaptarse a esa exigencia, ¿no? A esa imposición, ¿no? Y además hay una cosa que me tiene muy preocupado. ¿Está la red de guaguas y tranvía preparada para absorber el flujo de personas? Y con que ya no podrán venir con vehículos privados. Y más, vamos a suponer por un momento que los residentes de avanzada necesiten que sus familiares los recojan en la puerta de su casa, dentro de la zona restringida. ¿Qué va a pasar entonces? Claro. Por eso, si es que aquí se plantean un montón de cuestiones, ¿no? Muy concretas de la vida cotidiana y ordinaria de las personas, ¿no? O sea, al final, pues una familia que tenga 3, 4 niños, 2 en edad de colegio y 2 que ya tienen que pasar al instituto, pues oiga, o se dividen, o les pone usted un medio de transporte público eficaz, o serán los padres los que antes de irse a trabajar tendrán que pasar por el colegio, luego por el instituto. Y eso es una realidad, ¿no? Yo también le quiero recordar que el plan de movilidad urbana de Santa Cruz, ¿no? Que donde ya se prevé la implantación de la zona de bajas emisiones, priorizaba el uso de los vehículos de movilidad personal, ¿no? Y claro, yo siempre puse el mismo ejemplo, ¿no? Usted le está diciendo a una señora de 60 años que vive en lo alto del barrio de la Salud que cuando vaya al supermercado, en vez de subir en su coche o en taxi, suba en patinete o en bicicleta con la compra. O sea, hay que aplicar un poco el sentido común. Y para eso lo que hay que quitarse de la cabeza son todas esas imposiciones, fruto y consecuencia del fanatismo climático y de las locuras que nos venden la Agenda 2030, para empezar a poner el foco, cuando se hablan de todas estas políticas de movilidad y de cualquier otro tipo de políticas,
parte de Santa Cruz es una zona de carga y descarga. Y mi pregunta es, ¿cómo va a afectar esta normativa al sector de reparto y los autónomos que trabajan en el centro? Porque los que más emiten son ellos. Claro, fíjese que me acaba de recordar usted que la semana pasada, bueno, pues eso, iba por la calle y me paró un señor, bueno, un señor no, perdón, un chico joven, yo no creo que tuviese más de 40 años, ¿vale? Diciéndome, oye, yo soy repartidor, ¿vale? Y me he comprado una furgoneta de segunda mano, porque es a lo que puedo, bueno, pues el dinero que tenía para gastar, pues me daba solo para una furgoneta de segunda mano, y me he enterado ahora por la prensa que yo no voy a poder entrar en el centro de Santa Cruz con esa furgoneta, ¿no? Y me lo manifestaba, pues obviamente con preocupación, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad de la mayoría, ¿no? Tengo, en este caso, es una familia amiga, pues oye, pues que tiene niños muy pequeños y pues decidieron comprarse una furgoneta. Pues resulta que esa furgoneta que se compraron hace un par de años, con toda su ilusión y con todos los ahorros, pues ahora resulta que no les sirve para entrar en la zona de las emisiones cuando, por ejemplo, eso, los padres de unos de ellos pues viven dentro de la zona de las emisiones, ¿no? Oye, y cuando vamos a ir a ver a los abuelos, ¿cómo hacemos, no? Esa es la realidad, ¿vale? Es una realidad que, insisto, que es la realidad ordinaria y cotidiana de los vecinos de Santa Cruz. O sea, no estamos hablando de excepciones que sean, oye, mira, es que esa excepción es rarísima que ocurra. No, estamos hablando de una cuestión que es razonable, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hay que valorar, todo eso es lo que van a poner encima de la mesa mañana en una comisión y probablemente en el pleno que se celebrará el jueves 30, ya le podemos adelantar a usted que desde luego nosotros no apoyaremos, no aprobaremos ese expediente. Yo temo muy mucho, y eso es de manera personal, don Alejandro, que se convierta en una herramienta puramente recaudatoria. Las multas por la cámara y todas estas historias, ahí me suena recaudatorio. Y lo van a pagar los ciudadanos. Sí, a mí lo que, fíjese, yo desde luego compartiendo esa opinión con usted, a mí lo que me preocupa es el ataque a las libertades públicas, ¿no? O sea, a mí, o sea, se ha tratado esto con una naturalidad, no, o sea, es que vamos a prohibir entrar en el centro de Santa Cruz a todo aquel que no tenga un coche que tenga la etiqueta Eco, cero, no sé qué. Oiga, pero usted es consciente de lo que está diciendo. O sea, usted está diciendo que aquel que no tenga, o sea, que tenga un coche de gasolina de más de no sé cuántos años, no va a poder entrar. O sea, usted le está prohibiendo la entrada a esa persona. Y si esa persona no puede comprarse otro coche, tiene otras prioridades en su vida. O sea, a mí lo que me preocupa es el ataque a la libertad. O sea, el ataque a la libertad. Y lo segundo que me preocupa es que ese ataque a las libertades viene impuesto por una Agenda 2030 que yo desde luego no la he votado, no sé si usted la votó en algún momento, No, yo no la he votado, y que nos ha obligado a, pues eso, a esto, al bipartidismo, ¿no? Coalición Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas, y a estos dos partidos más Coalición Canaria, tanto en el Congreso de los Diputados como aquí en el Parlamento de Canarias y en los municipios, a imponernos todas estas, valga la redundancia, imposiciones, ¿no? Porque estamos hablando de la zona de las emisiones, ya dice usted, del efecto recaudatorio, pero recuerde que fruto también de esta imposición, o sea, de este fanatismo climático, se nos ha subido este año la tasa de basura, ¿eh? Sí, más cosas. Entonces, una pregunta, don Alejandro. Y aquí en Santa Cruz quiere empezarse a cobrar por aparcar en la calle. Sí. Oiga, ¿alguien está pensando en cómo afecta todo esto, este fanatismo climático asumido con los ojos cerrados por algunos a los vecinos en este caso de Santa Cruz? Pero ya le digo yo que esto pues se está extendiendo al resto de municipios de Canarias, obviamente. Pero entonces no podemos estar en ningún lado. Bueno, ¿existen informes actualizados que demuestren que los niveles de CO2 de Santa Cruz son alarmantes o peligrosos ahora mismo? Pues mire, yo no le puedo decir ese dato, pero se lo podré contar
cuando revisemos los últimos documentos que se han incorporado al expediente, que se trata mañana en la comisión, ¿vale? Vamos, podemos dar un salto y nos vamos a los asentamientos en el sur, que también en Santa Cruz, en ciertas zonas, son aparentes. Sí. ¿Cree que la pasividad institucional ante los asentamientos en zonas como el Portito de Adeje o Arona están generando un efecto llamada? Hombre, desde luego, o sea, es innegable que esos asentamientos que hace unos meses, unos años, podríamos hablar de situaciones especiales de personas vulnerables, pues se han convertido con el paso de los tiempos en auténticos asentamientos de grupos de personas que viven en comunidad y que además en muchos casos ni siquiera, o eso me han contado personas que han pasado por allí, que ni siquiera se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, desde luego, o sea, eso permite un efecto llamada, no solo un efecto llamada, sino también organizarse y crear zonas que son una especie de guetos, cerca de viviendas, cerca de comercios, que dan una mala imagen en un sitio donde el turismo es motor económico de esos pequeños comercios, ¿no? Y por tanto, desde luego son circunstancias con las que pues, Vox no puede estar conforme y que entendemos que hay que luchar para acabar, o sea, y evitar que esos asentamientos sigan aumentando, ¿no? Yo aquí en Santa Cruz, precisamente también en el último pleno, preguntamos a la concejal del área de políticas sociales por la respuesta que se había recibido del Cabildo de Tenerife a la petición del ayuntamiento de darles soluciones en centros sociosanitarios a personas mayores que están en la calle. Y esa pregunta la hicimos nosotros ahora en el mes de abril, porque ya desde septiembre, octubre, pues que era un tema que estaba encima de la mesa, como a raíz de un informe encargado por el propio ayuntamiento que decía que en Santa Cruz había más de 700 personas identificadas que viven en la calle, y muchas de ellas mayores y con patologías, ¿vale?, que requerían de un internamiento en centro, pues que se iba a pedir ayuda al Cabildo, que se iba a implementar sistemas como una unidad móvil en la calle para la atención de estas personas. Y entonces pues se nos ocurrió preguntar, oiga, han pasado más de 6 meses, ¿qué valoración hace? Y la respuesta es que el propio Cabildo de Tenerife ni siquiera ha contestado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema mucho más complejo el de los asentamientos, porque en el fondo estamos hablando de, ¿qué prestaciones sociales tenemos? ¿En qué están pensando pues, los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias o el Cabildo insular? ¿Qué prioridades políticas tienen? ¿En qué quieren invertir el dinero? ¿No? Y sobre todo, ¿a quiénes queremos poner en primer lugar en el acceso a esas prestaciones básicas sociales, ¿no? Que es un poco lo que Vox está exigiendo ahora, pues en ese pacto de gobierno alcanzado en Extremadura, y que por ejemplo nosotros aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el pleno que se celebrará el próximo jueves, pediremos eso, también la prioridad nacional para los vecinos de Santa Cruz en el acceso a las prestaciones básicas sociales que dependan del municipio. La verdad que como destino turístico la imagen de Tenerife con chabolas y casetas en las costas, Claro. amigo, Sí. es un poco complicado, ¿no? Sí, o sea, por eso le digo que los efectos son negativos, pero luego también hay que pensar en las causas, o sea, y por qué hemos llegado hasta aquí, o sea, en qué situación se encuentran muchas de esas personas que están destinadas a vivir en chabolas, ¿vale? O sea, eso. Pero El acceso al... ¿Existe una correlación directa entre el aumento de estos asentamientos y el repunte de la criminalidad en las zonas colindantes? Hay un montón de problemas en la zona sur, cada día surgen nuevas cosas. ¿Puede existir? Sí, o sea, puede existir. Desde luego yo creo que a nadie se le escapa que fíjese que estamos hablando de estos asentamientos ilegales que se han ido de madres, si me permite la expresión, en municipios pues del sur de Tenerife, no estamos hablando de Granaya, Bona, Arona, Adeje, San Miguel, y hoy llega que usted, qué casualidad, que precisamente en esos municipios la criminalidad, el índice de criminalidad ha aumentado en más de un 6%, llegando al 8% en algunos de estos municipios, ¿no? Precisamente del sur de la isla, cuando en la media
en la isla de Tenerife no llega al 2%, ¿no? Por tanto, oiga, o sea, hay motivos para pensar que hay una correlación entre la criminalidad y estos fenómenos como los asentamientos ilegales que estamos viendo. Pues sí. Ahora, yo no me atrevería a decir que esas personas de los asentamientos ilegales sean los causantes del aumento de esa criminalidad, sino yo lo que plantearía más bien, o la reflexión que haría es, si como consecuencia de la situación económica y social que está atravesando en general Canarias, pero también el resto de España y por tanto esos municipios, provoca que haya que haya personas a las que no le quede más remedio que irse a vivir en una chabola y a sobrevivir como puede, ¿no? O sea, creo que hay que hacer un análisis serio y profundo, porque de lo que se trata es de evitar que esto ocurra. Cuando estas cosas suceden, existe la inacción de Costa o el gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que debería hacer un ayuntamiento afectado de forma inmediata? Hombre, yo creo que desde luego las competencias del ayuntamiento en esta materia son limitadas, pero desde luego creo que hay que ir a identificar a esas personas y comunicarlo de forma inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, en este caso en concreto, de esto que salió en los medios de comunicación, hay además personas que participan en la comisión de delitos, ¿vale? Sobre todo contra la salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es actuar de forma contundente, o sea, identificación de aquellas personas, comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la atención de los servicios sociales para aquellas personas que efectivamente se encuentren en una situación de vulnerabilidad y se les pueda ayudar de alguna de las formas que tenga prevista en ese municipio. Pues muchas gracias por dar una opinión así sincera, clara y nítida de las cosas que nos están pasando, porque a veces parece que estamos hablando en una ultratumba. Cuando hablamos las cosas parece que lo escuchan todo el mundo menos quien tiene que escucharlo. Sí, de hecho yo creo que es un sentir de la calle. Y ayer le comentaré que pusimos una mesa informativa, ¿no? Nosotros las mesas informativas ponemos con una carpa pues de color verde, que es el color del partido, pues muy llamativa, y lo pusimos en una rambla, ¿vale? En este caso era en el municipio de La Laguna, y por la que pasaron muchos coches, y usted tiene que ver los pitos, los ánimos, Viva Vox, Viva Santiago Abascal, tenemos que echar a Sánchez, y yo creo que la gente se va cansando ya de tantos argumentos ideológicos demagógicos, porque al final lo que a la gente le importa es, oiga, tengo 30 años y no puedo acceder a una vivienda y tengo que seguir viviendo en casa de mis padres, tengo un trabajo donde el salario mío es precario, tengo un municipio que además me quiere hacer pagar por aparcar, y uno va sumando, y llega un momento en el que la gente dice, oiga, que está muy bien todo esto que me cuenta, pero resuélveme los problemas que a mí necesito que me resuelvan. Bienvenido al mundo de Yupi, de cualquier ciudadano. Bueno, yo creo que en eso estamos y desde luego esa es nuestra prioridad, ¿no? Trabajar para intentar mejorar los resultados de Vox en las próximas elecciones de 2027, que ya le digo que mejoraremos, y por tanto empezar a influir en implantar políticas que resuelvan los problemas de los ciudadanos y también ir eliminando aquellas políticas que han puesto los representantes del bipartidismo más Coalición Canaria, que mejorarán desde luego la vida de los vecinos. Don Alejandro, muchas gracias, y ya sabe que está a su entera disposición esta casa. Pues muchísimas gracias, un abrazo y buen día. Buen día.